Buenos días, hermanos. Subiendo aquí mientras estábamos orando, me acordaba de la prédica de las resoluciones. ¿Cómo les va con sus resoluciones de fin de año? ¿Cómo les va con sus promesas que hicieron para su vida espiritual? Miren, yo comencé a leer, yo les conté que iba a comenzar a leer la Biblia 20 páginas diarias. Me gustaría decirles que leí todos los días, pero eso no es verdad. Pero han sido mejores días de lectura de lo que yo imaginaba. Sin embargo, no me dejen solo, por favor. Pregúntenme, anímenme, acuérdenme. Porque para eso está la iglesia. El día de hoy estoy en Isaías, en los capítulos finales de Isaías, desde enero, desde el 10 de enero más o menos. Y hay días que yo tengo que abrir mi ojo para poder leer, porque mi meta es leer en la mañana. Porque si comienzo a leer conforme pasa el día, me desconcentro muy rápido. Así que por favor pregúntenme. Y déjenme preguntarle también a ustedes acerca de sus resoluciones. Miren, en mi niñez, yo crecí en el mundo de los dibujos animados. Mi papá me traía un dibujo animado, una cinta, en ese tiempo era un VHS, cada semana o cada 2 semanas. El mundo animado de Walt Disney. Crecí con los muñequitos como por ejemplo las travesuras de Hugo, Paco y Luis a su tío Rico McPato en las Patoaventuras, con las tonterías que realizaba Goofy y su hijo, o los enojos del Pato Donald. Yo crecí con eso. Entre mis películas favoritas de esta empresa, de esta compañía, está El Rey León y Aladín, o Aladino, que este año tienen su remake. Y sin embargo, también disfruté películas como Pocahontas. Yo era un niño, yo recuerdo muy bien hasta ahora. Mulan, La Cenicienta y Enredados, aunque Enredados salió en el 2010. Yo vi Enredados porque yo cuidaba a mi hermana. Y el cuidar a mi hermana tenía que estar con ella. Al final la película me terminó gustando. Las películas de Disney hablan mucho de príncipes, de princesas, de mendigos, de mujeres en problemas. Y no quiero hablar del mensaje negativo que hay, porque hay un mensaje negativo, eso no lo podemos dudar o negar. Pero quiero rescatar la influencia de los cuentos que ha hecho posible que esta empresa haya hecho esas películas. ¿De dónde ellos sacaron un príncipe, que un príncipe rescataría a una princesa? ¿Cuál fue su fuente de inspiración para crear estas películas? Y yendo un poco atrás, ¿cuál fue la fuente de inspiración de los cuentos que inspiraron estas películas? Hay algo dentro de nosotros que nos insta a esperar y a buscar un príncipe, alguien que nos rescate de una miseria, de una pobreza o de la falta de identidad. Necesitamos un redentor. Y para alegría tal vez de algunos de ustedes, el día de hoy vamos a entrar al 4.º sermón de la serie de Ruth. Yo espero que el Espíritu Santo les haga recordar los sermones que empezaron el año pasado. Vamos por favor al 2.º capítulo del libro de Ruth, versículos del 17 al 23. He titulado el título de este sermón como Cristo, nuestro perfecto Redentor. Y he dividido el sermón en secciones, en 4 secciones. Una expresión muy conocida, un ratito con el Redentor, un anticipo del Redentor y un Redentor perfecto. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 de este libro. Y no sin antes traer a memoria el versículo 12 de ese mismo capítulo. Lean conmigo por favor el versículo 12 del segundo capítulo del libro de Ruth. Dice, vos orando por Ruth, que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La ilustración que utiliza aquí el escritor o el autor de este libro es la de mamá gallina y sus polluelos. Para contextualizarlo, la del águila y sus aguiluchos. Esta ilustración debería hacernos recordar que así como los aguiluchos o los polluelos están indefensos, nosotros también somos indefensos, necesitados de protección
y que debemos correr bajo las alas de nuestro Señor. Él es nuestro único refugio y solamente bajo sus alas vamos a encontrar nuestra verdadera salvación. Así que, ¿qué hemos visto en el capítulo 1 de Ruth? Vimos a una familia que emigró. Vimos que esta familia Dios la disciplina, fallece el padre de la familia, fallecen los dos hijos. Los dos hijos se habían casado con mujeres que no debían haberse casado, con extranjeras, con moabitas. Entonces tenemos al final 3 viudas. Una va a regresar a su pueblo. De esas 2 nueras, una la sigue, una desiste. Y en el versículo 16 del capítulo 1 encontramos uno de los mensajes tan impactantes que hay en la Biblia, y es el mensaje que nosotros, el versículo o las palabras que deberían salir de nosotros hacia Jesús. Dice Ruth, que no me pidas que te deje, porque a donde tú quieras yo iré. Y Ruth promete que aún en la muerte, en el lugar donde tú mueras, Noemí, yo seré sepultada junto a ella. Era un amor tan fuerte, y ese amor se compara solamente a la promesa o el amor que hay entre esposos. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1. Noemí estaba amargada, ella no podía ver los milagros que Dios ya estaba haciendo en su vida, porque eso causa la amargura. La amargura no te deja ver la providencia de Dios en tu vida. Eso es lo que pasa a ser no estar confiando en el Señor, de que Él tiene el control de cada situación que pasa en nuestras vidas. La amargura ocasiona eso en nuestras vidas. Y ténganlo presente, porque vamos a ver cómo la amargura fue despejada para Noemí. Así que, ¿qué vimos en la primera parte del capítulo 2? Vimos que se nos presentó a Booz, un hombre rico, que era pariente, y que además su nombre quiere decir el fuerte. Se nos presenta, hay un cambio ya en el mensaje, hay un cambio en la escritura, de una parte amarga a una parte un poco más dulce. Así que esta mañana vamos a ver cómo Dios provee para estas 2 mujeres. Así que vamos con la expresión muy conocida. En el versículo 12 de ese mismo capítulo dice: que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta expresión es muy, pero muy conocida para la mente judía, o lo sería en su entonces. Lo vemos especialmente en los Salmos. Salmo 17, versículo 8. Cuídame como cuidarías tus propios ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Salmo 57, 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. En ti busco protección. Me esconderé bajo las sombras de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Salmo 63, versículos 6 al 8. Recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti toda la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, y tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y el Salmo 91, el Salmo conocido, este es el Salmo que yo siempre, cada vez que tenía pesadillas, me levantaba a leer este Salmo, que traía paz a mi corazón en ese momento. Dice el Salmo 91, versículos del 1 al 4, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Solo Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. La palabra alas que se utiliza aquí en este versículo o en los versículos nos da la idea de esos brazos que abrazan, de ese manto que cubre. Imaginen a una niña, no sé si ustedes se han dado cuenta, una niña cuando tiene miedo o se siente amenazada o tiene peligro o se siente asustada, corre directamente a las faldas de su madre. Y yo no vi esto tanto en mi vida, pero yo recuerdo bien cuando mi hermana crecía. Mi madre tenía un restaurante, un mini restaurante, y ella siempre llevaba un delantal. Y mi hermana y yo crecimos allí en ese contexto. Cada vez que mi hermana sentía miedo, yo podía ver cómo mi hermana corría a mi mamá. Ella podía alzar el delantal y meterse, porque sabía que mi mamá la iba a cuidar de ella. A veces mi hermana iba corriendo porque yo la molestaba mucho. Iba corriendo porque ella sentía miedo de que en un momento tal vez yo iba a exagerar cuando yo iba a molestarla. Pero mi hermana iba corriendo a mi mamá, ella podía alzar el delantal y se tapaba
la cabeza, sabiendo que mi mamá era un lugar seguro para ella. Y amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en aflicción. Correr a las faldas del Maestro, correr a los pies del Señor. Así como mi hermana corría asustada cuando yo la molestaba, cuando había un peligro, nosotros debemos correr al Señor cuando estemos asustados y cuando hay un peligro. Y la forma en cómo nosotros corremos, o cómo la Biblia declara que nos volvemos al Señor, es en su palabra. Es volver a ver sus promesas. Dios tiene promesas para sus hijos, pero si tú no te las sabes, si tú no las lees, tú no vas a aprovechar de ellas. Y vamos a ver una vez más esta figura en el capítulo 3, cuando Ruth se sienta bajo las faldas de Booz, que era una forma judía de pedirle que le redima, que se case con ella. Pero eso será para el próximo sermón. Así que en el último sermón hemos visto, en el sermón número 3, que Ruth le dice a a su suegra, saldré a ver a quien tenga misericordia de mí. Y luego nos damos cuenta de Booz es quien está comenzando a tener misericordia de ella. Booz le da protección y además le da a ella cuidado. Y hay un paralelismo es una figura literaria que tiene la misma estructura, que presenta ambas cosas de diferente, en esencia diferente. Entre el cuidado que tiene Booz con Ruth, nosotros debemos ver el paralelo del cuidado de Jesucristo con nosotros. Así que vamos al siguiente punto, que es un ratito con el Redentor. Leemos los versículos 17 y 21, me van a permitir aquí leer una traducción que yo hice. Dice, y Ruth espigó, versículo 17, es decir, trabajó hasta el anochecer, y desgranó todo lo que ella había espigado, el cual llegó a ser como 44 libras, es decir, 20 kilos, que significaba una era. Cargando con todo lo trabajado, regresó a la ciudad y le mostró a su suegra lo que ella había recogido, y además sacó y le entregó lo que le había sobrado después de haber comido hasta saciarse. Noemí le preguntó, ¿dónde espigaste y trabajaste el día de hoy? Bendito sea el que se fijó en ti. El hombre con el que he trabajado, contestó Ruth, se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, porque el Señor no ha dejado su fiel amor, su bondad, tanto con los vivos como con los muertos. Booz es nuestro pariente cercano, es decir, de nuestro clan, de nuestra tribu. Es uno de los parientes que nos puede redimir. ¿Qué era un redentor en aquellos tiempos? ¿Qué significaba que lo redima? Si recuerdan, en el segundo sermón hablamos acerca de la ley del levirato. La ley del levirato decía que el pariente más cercano, hermano, primo, y en ese orden, debía casarse con aquella viuda del mismo clan para poder mantener la descendencia, para mantener el linaje. Eso era una ley establecida por Dios para mantener las familias. Entonces, un redentor tenía muchas características. Podía ser un hermano, podía ser un primo, podía ser un familiar lejano también, si no había antes un familiar más cercano. El propósito de la ley del liberato era mantener el clan, mantener la descendencia. Y en este versículo podemos ver cómo Dios está respondiendo la oración que Booz hizo por Ruth. Miren por favor una vez más el versículo 12. El versículo 12 es una oración de parte de Booz hacia Ruth. El Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte de Dios, del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo maravilloso es que Dios está respondiendo la misma oración de Booz a través de él. Y muchas veces ustedes se van a encontrar con oraciones que están haciendo, que ustedes no tienen que preguntarse y pedir quién lo puede hacer, ustedes mismos lo pueden hacer. Hay oraciones que ustedes se van a encontrar pidiendo por otras personas, que ustedes mismos tienen que hacerlas. Si está en sus posibilidades, háganlo. Dios está respondiendo la oración de Booz con Dios mismo. Y a veces, en este texto nos damos cuenta de que Booz no lo sabía. Booz estaba siendo amable y bondadoso porque él era así. ¿Tú eres así? Oras de tal manera que tú no te das cuenta que estás siendo bondadoso con las personas porque tú eres bondadoso. O cierras tu mano y tu bolsillo
orando nada más y no dando a quien lo necesita. Este caballero, sin pensarlo, estaba cumpliendo la función del familiar redentor, del redentor, que más adelante habría de redimir a estas dos mujeres. El versículo 20 de ese capítulo nos dice que él es uno de los parientes. Vos es uno de los que podía redimir. Eso quiere decir que vos no era el pariente más cercano, sino aparentemente, como el texto lo dice más adelante, había un pariente más cercano a él. Pero, sin que se le pida, sin que se le diga nada, vos está cumpliendo esta función y vemos en él su generosidad. A través de todo lo que Ruth recogió, recuerden que ella no espigó, ella no trabajó per se, sino ella recogió de lo que los trabajadores espigaban. Ella llegó a su casa con 44 libras de cebada y Noemí le pregunta, ¿dónde has estado, hija mía? Recuerden que Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a espigar y que encontrara a alguien quien tenga misericordia de ella. Y Noemí le responde, ¿quién ha tenido misericordia de ti? Ahora ambas tienen suficiente alimento para comer por muchos días. Y Ruth llega con mucha cantidad de cebada. Llega con la cena y es de esperarse que Noemí esté sorprendida. ¿En dónde encontraste eso? ¿Dónde has estado, hija mía? La expresión debe ser de sobresalto. Bendito sea vos, después de que Ruth le contestó. Vos no solamente estás siendo buena con ellas, sino que también lo fue atrás, mucho tiempo atrás con la familia de Elimelech. Se entiende por el pasaje que vos ya había sido bueno y bondadoso con la familia de Elimelech, pero la amargura de Noemí no le permitía recordar eso. Una vez más, la amargura juega un papel muy crucial cuando nos olvidamos de la providencia de Dios. Así que, hermano mío, hermana mía, ¿no es acaso la misma forma en cómo vos está tratando a Ruth, la forma en cómo Jesucristo te trata a ti? Unos cuantos minutos con el Señor son suficientes para que tu alma esté alegre, para que tu alma esté satisfecha, para que puedas calmar esa sed, que puedas saciar esa alma también, esa hambre también. Solo un ratito con Jesús para luego estar lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de esperanza, lleno de fe. Así como Ruth pasó solamente horas trabajando en los campos de Booz, si tú pasas unas horas en la presencia del Señor, son suficientes para poder estar lleno de Él y vacío de ti. Solo un ratito leyendo su palabra, solo un momento orando, congregándote con los santos, congregándote con tus hermanos. Imagínate eso, solo un ratito. ¿Qué pasará con más tiempo en su presencia? Con más tiempo en su palabra, con más tiempo orando. Solo es un momento con tantas bendiciones. Imagínate invertir más tiempo en Él. Así como Noemí se maravillaba de lo que Booz hizo con Ruth. Recuerden que Noemí le dice, ¿dónde has estado, hija mía? ¿De dónde traes tanto alimento? ¿Es de la misma forma como tus familiares, tus amigos se sorprenden cuando ven tu vida? Cuando ven tu vida, ellos se preguntan, ¿dónde has estado que tienes tanta paz? ¿Con quién has estado que tienes tanta alegría? Tú tienes muchos problemas, pero ¿por qué estás tranquilo? Tus familiares pueden ver eso, tus amigos pueden ver eso, tus compañeros de trabajo pueden ver eso. Y tú respondes, he estado solamente un ratito con Jesús. Y lo que traigo solamente son sobras, porque más allá en Él hay un banquete completo. El día de ayer en el grupo de jóvenes, Denia nos contaba que cada vez que ella miraba a dos hermanas cristianas, ella no era cristiana en ese momento, ella decía, yo quiero lo que tiene ella. Las veía tranquilas, las veía llenas de paz, cosa que ella no tenía en su vida. Hermanos, vengan a Cristo Jesús, porque solamente en Él, solamente Él puede satisfacer los anhelos profundos de tu vida. Solamente Él va a satisfacer lo que tú no puedes llenar. Puedes intentar llenarlo con cosas superficiales.
Alguien decía que nunca vamos a tener suficiente de lo que no necesitamos. Y tú vas a estar llenándolo con personas, llenándole con ser importante, llenándole con canciones, llenándole con comida, llenándolo con mujeres. De miles y miles de formas vas a intentar llenar esos vacíos, pero nada te va a satisfacer. Solamente Jesucristo es el único que puede satisfacer esa sed interior y hambre que hay en tu corazón. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de la vida y la luz con la que vemos. Salmo 36, versículos 7 al 9. Vos es súper generoso con Ruth. Cristo quiere ser súper generoso contigo. En Cristo hay muchas bendiciones espirituales, pero la mejor bendición es la que David escribe en el Salmo 16, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y la traducción, Nueva Traducción Viviente, traduce ese último versículo, versículo 11, y el enorme placer de estar contigo para siempre. Si se acuerdan del versículo, la prédica hace 2 semanas, lo que hace al Evangelio, las buenas noticias, es Dios mismo. Cristo murió para poder entregarte la relación que tú tenías antes con Dios, la que debió haber sido en un principio. Dice el Salmo 23, Él es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Un estudioso de la Biblia que conocí hace muchos años atrás me dijo que él estaba analizando una traducción válida de ese pasaje. Él me decía, el pasaje del Salmo 23, versículo 1 se puede traducir de la siguiente manera. Jehová, el Señor, es mi pastor, Él no me faltará. Porque si Él no me falta nada. Amas a Jesús, amas estar en la iglesia, amas a tus hermanos por lo que te podemos dar, o por lo que Jesús te puede dar, o por lo que es Él, o por lo que somos nosotros. La respuesta a esa pregunta que hice también en el sermón pasado revela en dónde está nuestro corazón. Revela si nuestro corazón está en las bendiciones de Dios o si está en el Dios de esas bendiciones. Así que debemos preguntarnos y ser sinceros. El día de ayer, Andrew, estábamos hablando acerca del postcampamento. Y era inevitable relacionar mi vida cuando yo me convertí al Señor. Y una de las cosas que alguien me dijo, no recuerdo quién, que muchas veces lo repiten como cliché, sé sincero con el Señor. Y una noche yo lo tomé muy a pecho. Y dije, Señor, quiero ser sincero contigo, quiero conocerte. Y en ese momento comencé a hacer preguntas y las escribía. Yo tuve una hoja en blanco, una hoja de maquinilla, yo me acuerdo muy claro que las escribí. Y Dios fue respondiendo cada pregunta, semana tras semana. Que yo me sorprendí y dije, pues vamos a seguir haciendo preguntas. La vida cristiana tiene muchas incógnitas, pero Dios no es un Dios que nos ha dejado al vacío. Dios ha dejado su palabra. Dios ha dejado su escritura para que podamos encontrar las respuestas a nuestras dudas e interrogantes. Así que tenemos aquí que vos es para Ruth como Jesucristo es para ti. Así que veamos también ahora un anticipo del Redentor, versículos 21 y 23 de ese capítulo. Lean conmigo, por favor. Y Ruth dijo a su suegra, esto me ha dicho, quédate cerca de mis siervos hasta que haya acabado toda mi cosecha. Noemí dijo a su nuera, es bueno, hija mía, que te quedes junto a sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó junto a las criadas de Booz, cosechando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y vivía con ella su suegra. En el capítulo 2, Booz es presentado aquí como un redentor maravilloso. Él era muy, pero muy generoso. No solamente era un redentor que tenía todas las facultades para poder suplir las necesidades de Ruth, sino también Booz quería, porque era parte de él.
¿Ustedes se imaginan en el momento en que hubo el plan de redención, a Dios diciendo, miren, la humanidad cayó, la humanidad va a caer en pecado, va a desobedecer el único mandato que le di? Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estando allí, diciéndole, bueno, tú sabes que yo puedo redimirlos. La actitud de Jesús no fue de esa manera. La actitud de Jesús dijo, yo quiero redimirlos. Yo quiero humillarme, pasar de un ser todopoderoso a un siervo por amor hacia ellos. Y ese es el carácter o el reflejo que nosotros debemos tener con nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién te crees que eres? Y la pregunta aquí es porque muchas veces en el mundo cristiano, y no solamente en el cristiano, hay muchas personas que se creen mejores que otras. Pablo dice, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? ¿Quién te crees que eres? Y me imagino a Jesús con Pedro haciéndole esa pregunta. Cuando Jesús preguntó, ¿por quién es la gente que soy yo? Decía un pastor, si tú quieres saber lo que la gente, si tú quieres saber lo que tú eres, pregúntale a la gente con la que tú no hablas mucho. Yo me quedé pensando mucho en esa frase y hay mucho de verdad allí. Y Charles Spurgeon decía mucho tiempo atrás, si una persona se acerca a decir que tú eres mala, que tú tienes eso, que tú tienes lo otro, dile que tú eres peor de eso, porque ella no te conoce. Y si son sinceros, ustedes son peor de lo que piensan que son. Y el momento en cómo Dios comienza a obrar en tu vida es cuando tú entiendes que eres peor de lo que tú piensas que eres. Yo no tengo que hablar de sus pecados, yo solamente miro mi corazón y me veo en circunstancias o en situaciones donde digo, wow, en mi mente, yo digo, wow. Y eso que soy cristiano, imaginen así, pensando todo esto si no fuera cristiano. Pero el Señor nos libra también de esos pensamientos. Así que en capítulo 2 vemos a este maravilloso Redentor. Ruth le dice a Noemí que ha estado en la tierra de Boaz. Y es natural encontrar a una mujer ya anciana. Mi abuela sabe muchas cosas. Cada vez que yo iba a hablar a mi abuela acerca de que había hecho algo, ella me decía, ok, ¿qué has hecho? Noemí era una mujer así. Noemí sabía que algo había pasado. El semblante de Ruth había cambiado. Ella traía comida. Ok, hay algo raro allí. Así que cuando Noemí le pregunta a Ruth con quién ha estado, ella le dice, en los campos de Boaz. Y en ese momento la amargura se va despejando. La nube que no le permitía ver a Noemí se va despejando y le dice, Boaz. Y comienza a recordar, él ya nos ha ayudado una vez. Tal vez nos puede ayudar esta vez también. Él era la solución de parte de Dios. Será Él quien nos redima. Y Noemí lo estaba viendo porque la amargura en su corazón estaba despejándose. Hermanos, ¿no nos pasa lo mismo con Cristo Jesús? Muchas veces yo me he encontrado desanimado. Y si ustedes son humanos como yo, también se han encontrado desanimados en algún momento. Pero cuando escucho la palabra Jesús, en mi mente viene el momento en cuando Él me salvó. Como Noemí escuchó la palabra Boaz y recordó todo lo que Boaz había hecho, esa es la razón por la cual Dios quiere que vivamos en comunidad. Para que los hermanos te recuerden quién es Jesús, lo que ha hecho por ti y lo que ha hecho por tu iglesia. Para eso existe la iglesia, para recordarte lo que Jesús ya ha hecho en la cruz. No lo que va a hacer, porque ya lo hizo, sino lo que ya ha hecho en la cruz del Calvario. La luz que despejó las tinieblas a Noemí en ese momento, y es mi oración que mediante esta predicación Dios dé una luz que despeje también las tinieblas de tu incredulidad. El nombre de Boaz sonó dulce a los oídos de Noemí. Es mi oración que el nombre de Jesús sea dulce también para tus oídos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Boaz es bueno para con Ruth,
Él es el Redentor, Boaz le da trabajo, Boaz le da protección. Le pide a Ruth que se quede con sus criados, con sus trabajadores, para que no vaya a otros campos a cosechar, pues en ese tiempo una mujer sola era una mujer muy vulnerable. En aquellos tiempos no había más indefenso, nada más indefenso que una mujer sola, viuda y extranjera. Y Ruth estaba sola, viuda y era extranjera. Ruth tiene todos esos requisitos y Boaz le dice a sus siervos que no se metan con ella. La palabra literal aquí quiere decir que no la toquen. Yo no puedo decir si Boaz ya estaba interesada en Ruth, pero da algo que entender el pasaje. Boaz le ofrece protección y Noemí también le dice que no vaya a otros campos para que le suceda eso. Es insensato, si somos sinceros, pensar de que Ruth diga algo como, ok, me fue bien con vos ayer, pero tal vez si voy a otro campo me pueda ir bien también. Tal vez más cosas materiales, tal vez más felicidad, tal vez un esposo, tal vez más compañía. Es insensato ver después de todo lo que pensar, después de todo lo que está haciendo vos por Ruth, Ruth pueda tener esa imaginación o esas preguntas en su mente. Pero eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. ¿Cuándo tú me preguntas? ¿Cuándo yo hago eso? Cuando sabes que en la iglesia, en Cristo, en tus hermanos, en la oración, en la palabra, tú encuentras felicidad, paz, amor, humildad, a dominio propio, y sin embargo tú vas a buscar esas cosas en el mundo. Así como es insensato para Ruth pensar que ella se va a ir a otros campos a cosechar y a trabajar. Es insensato, es tonto, es estúpido que nosotros vayamos a otros campos que no sean del Señor Jesucristo, a buscar cosas que ya tenemos, a llenarnos de aire. Es insensato pensar que Ruth haría eso, pero nosotros lo hacemos. Vos es un tipo de Cristo. Es un anticipo de lo que Cristo hace con nosotros, de cómo Él nos libera, de cómo Él nos perdona y de también cómo Él nos redime. Así como para Ruth la respuesta definitiva es vos, para nosotros la respuesta definitiva es Jesucristo. Ruth podía haber trabajado con vos durante 100 años y eso no era una solución permanente. Ella pudo todas las mañanas levantarse, dejar a su suegra y trabajar. Al siguiente día trabajar. Al siguiente día trabajar para conseguir todas esas posesiones, todo ese alimento, toda esa agua. Sin embargo, hay una solución más definitiva. ¿Y cuál es esa? Pues que Ruth se case con vos. Así, todo lo que es de vos le va a pertenecer a Ruth por su unión con él. Así que, hermano mío, la solución definitiva para tu vida es que tú te unas a Jesucristo. De esta manera todo lo que está en Cristo Jesús pasa a ser tuyo. Todas las riquezas espirituales que promete Dios en su palabra pasan a ser tuyas si tú estás unido a Cristo Jesús. Él es el Redentor perfecto, Él es el que carga con tus culpas y tú recibes sus bendiciones. Él es el Redentor perfecto. Tengo aquí una nota mientras estábamos cantando acerca del concepto erróneo que tenemos de libertad. Nosotros pensamos que libertad implica hacer lo que uno le da la gana. Y hasta un tiempo entendía que libertad era hacer hasta lo que Dios dice que hagamos. Leí hace unos días atrás o hace una semana acerca de que en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: hermanos, pues tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es la libertad? Especialmente para los jóvenes y adolescentes como yo, que luchaban en sus 13, 14 y 15 años tratando de liberarme de mis padres. Ahora que tengo mis padres lejos, quisiera volver con mis padres. Pero en esos tiempos me hubiera gustado que alguien me diga que la libertad es hacer todo lo que tú
o todo para lo que tú fuiste creado para hacer. La libertad es escoger los límites correctos que están en su palabra y no pasarte. Cualquiera puede hacer lo que se le da la gana, no cualquiera se pone límites y los cumple. Eso es libertad. Y tú dices, eso para mí no es una libertad. Tal vez tu mente no es la mente de Cristo. Porque Filipenses 2 dice, ¿qué dice? Aunque existía en forma de Dios, teniendo toda la libertad del mundo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y de allí sacamos el concepto de libertad. Dios era omnipotente, Jesucristo, perdón, era omnipotente, Él podía hacer lo que Él quería, pero Él no, Él desistió de gozar de sus atributos de Dios y someterse para ser un siervo. No cualquiera hace eso, cualquiera hace lo que uno se le da la gana. Y por querer uno hacer lo que le da la gana, lean el libro de Jueces, es un buen ejemplo de lo que pasa cuando todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Así que el último punto entramos a un redentor perfecto. La palabra redentor en hebreo es Goel, el Goel o el redentor. Así que este redentor iba a tener tres funciones principales. Número uno, era un vengador. Donde hubo homicidios, donde había víctimas, donde había injusticias, el Goel o el redentor debía traer justicia, honrando así a las víctimas que padecieron de eso. Jesús es nuestro verdadero redentor, Él es nuestro vengador. ¿Y por qué? Porque de Él es la venganza. Tú y yo hemos sido engañados por la serpiente en Edén, pero tranquilo, porque Jesús vengará esa injusticia. Y todos los que persiguen a la iglesia, cuando Cristo venga, estarán postrados ante sus pies, quieran o no. Salmo 2, doblarás sus rodillas con vara de hierro. Dice Filipenses capítulo 2, el mismo capítulo, que aunque existía en forma de Dios, no se adueñó de sus atributos, sino que se humilló a sí mismo, y debido a su humillación, Dios le confirió un nombre, sobre todo nombre, para que ante Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quieras o no, tus rodillas serán dobladas, o por propia voluntad, o con vara de hierro serán dobladas, porque nadie le quita el señorío y el trono de Dios a Jesucristo. Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza, mía es la retribución. Hermanos, no te vengues. No te vengues por tus propias manos, porque la venganza le pertenece a Él. Por alguna razón Dios dejó escrito este pasaje, porque tal vez nosotros vamos a sentir muchas injusticias y vamos a querer tomar venganza de ello. Los que están casados, y yo no estoy casado, pero yo he leído mucho de que a veces entre los cónyuges toman venganza entre ellos. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es, no te corresponde a ti. No le dejes de hablar. Muchas veces pasa eso. Acércate a hablar con ella, porque la venganza es del Señor y no tuya. Y hay algo que me quedó muy claro hace muchos años, hace 2 años atrás. Y es que si un hermano peca contra ti, no le puedes reclamar nada, porque Cristo ya pagó por ese pecado. Y si un no cristiano peca contra ti, mía es la venganza, dice el Señor. Tú no tienes que retribuirle nada. Es el Señor. Así que ya sea que es cristiano o ya sea que no eres cristiano, al final, número uno, lo perdonas, porque ese pecado, Cristo murió por ese pecado en la cruz. Y número 2, dejas la justicia a quien es el verdadero juez, porque a veces nosotros sentenciamos de manera más agresiva de lo que realmente fue la falta. Y entiendo que por eso fue que Dios dejó ese pasaje allí. Jesús es nuestro perfecto Goel. Jesús es nuestro perfecto Redentor. Número 2, este Goel o este Redentor iba a comprar lo que se había perdido. En esos tiempos la pobreza era tan grande que la gente quedaba pobre y desamparada vendía todo, vendía la casa, vendía las tierras, vendía el terreno y hasta se vendía a sí mismo como esclavo. El Goel o el Redentor era aquel familiar que los redimía, que compraba a aquellos que habían sido vendidos, y nosotros debemos estar felices de que Dios nos compró a nosotros.
Por culpa de nuestro pecado somos esclavos del pecado y al del diablo. Pero Jesús nos compró para ser suyos. 1 Corintios 6, versículo 20 dice, porque Dios los compró con un alto precio, por tanto, honren a Dios con sus propios cuerpos. Nosotros no nos pertenecemos, hermanos. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros debemos hacer lo que a Dios le da la gana. Y lo maravilloso es que a Dios lo que le da la gana es bueno, agradable y perfecto. Así que no hay pierde. Porque nos negamos, porque no resistimos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Somos posesión suya. Los dinteles de la puerta de los hebreos fueron pintadas con la sangre de un cordero sacrificado. Y Dios salvó a aquellas familias que estaban dentro de ese dintel en la puerta pintado con esa sangre del cordero. De la misma manera, si el dintel de tu corazón está pintado con la sangre del verdadero cordero que es Jesucristo, tu vida será salvada. Tú serás salvo de tus pecados y de ti mismo. Isaías 43, versículo 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, al que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate y te he llamado por tu nombre, eres mío. La canción Océanos de Hillsong o Oceans dice, hay una parte en la letra en inglés, en español no, la traducción no la puede cuadrar a esa estrofa, pero dice una parte, porque yo soy tuyo y tú eres mío. Nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Y nuestros gustos tienen que estar alineados a su voluntad. Nuestros sueños tienen que estar alineados a su voluntad. Nuestros negocios tienen que estar alineados a su voluntad. Vano es el que se enriquece rápidamente, dice la palabra. Mis redes sociales tienen que estar alineados a su voluntad. ¿Qué dice mi Facebook acerca de Cristo? ¿Qué dice mi Instagram acerca de Cristo? De lo que yo digo creer. ¿Qué dice mi vida ahora afuera acerca de lo que Cristo ha hecho conmigo por dentro? Jesús es nuestro perfecto Redentor, Él es nuestro verdadero Goel. Y la última función que tenía este Goel era, Él tenía una responsabilidad de matrimonio con la viuda. Él debía casarse con ella para darle protección, para darle descendencia y también una familia. Y tú y yo somos como Ruth, pobres, desamparados y en tierra extraña. Y nuestra única esperanza es que Cristo ponga sus ojos en nosotros y nos diga, yo te compro con mi vida. Así como Ruth espigaba cabizbaja, avergonzada, humillada de su condición, vos se le acercó con buenas intenciones. Es mi oración que en estos momentos el Espíritu Santo esté hablando a tus corazones, te humille de tu pecado, que estés bajo por tu maldad y que Dios, Jesucristo, se acerque a ti con buenas intenciones y te invite a la boda celestial. Miren conmigo Apocalipsis 19:6 al 9. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa todas las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas cosas son verdaderas porque son palabra de Dios. Jesús es el novio esperado por su iglesia, esperado por nosotros. Espero. Él es nuestro perfecto Goel y Él es nuestro perfecto Redentor. No recuerdo bien con quién conversaba en estos días o estaba escuchando una conversación y esta mujer decía, yo no me quiero ir. No, yo quiero que Dios me dé más años de vida aquí. Y es natural porque Pablo dice lo mismo en Filipenses capítulo 1. Yo quisiera estar con el Señor, pero me quedo con ustedes por el gozo de ustedes. Pero aquella mujer, las intenciones de su corazón no eran las de Pablo.
Me quiero quedar más para disfrutar lo que he podido tener ahora. Lo que antes no tenía lo tengo ahora, yo quiero más tiempo para disfrutarlo. ¿Es correcto ese pensamiento para alguien que anhela la llegada del novio? Eso es un buen pensamiento para quienes dicen estar esperando a Jesucristo. Mi poco entender me dice que no. Es mi oración que Jesús se acerque a ti como el perfecto Redentor, como el perfecto Goel. Que tu actitud sea humilde como la de Ruth. Ruth reconocía que no merecía el favor de nadie, pero al final por pura gracia lo recibió todo. Así que, querido amigo y querida amiga que nos visitas, ¿formas tu parte de la iglesia del Señor? ¿Estás unido a Cristo? ¿Quieres unirte a Cristo? ¿Eres parte de la novia de Cristo? ¿Quieres estar junto a Él? Si ese es tu deseo en lo profundo de tu corazón, cuando el Señor Jesucristo se acerque a ti a través de su palabra, tú puedes decir lo que Ruth dijo en el versículo 10 de ese mismo capítulo. Lean conmigo, por favor, el versículo 10, el capítulo 2 de Ruth. Ruth dice a vos: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Hermanos, Dios no ha visto nada bueno o hermoso en nosotros. Dios ha visto nuestro pecado. Dios no ha sonreído en nuestro pecado. Dios mató a su Hijo para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. Y si tomamos a la ligera el pecado, estamos tomando a la ligera la muerte de Cristo. Hasta que el pecado no sepa amargo, Cristo no va a saber dulce. Así que al terminar el libro de Ruth podemos ver que la historia de Ruth y la historia de cada uno de ustedes y mi historia se solapan, se interceptan. Así como vos se acercó a Ruth, Ruth no lo pidió. Un día yo no le pedí nada al Señor y un día Él se acercó a mí también. Por puro amor, por pura gracia se acercó para liberarme de la esclavitud hacia mis propios deseos egoístas, egocéntricos, para rescatarme del pecado y para el sinsentido de mi vida, para darle sentido a mi vida y para recordarme que para gloria suya he sido creado. ¿Qué significa para gloria suya he sido creado? Que todo lo que yo haga, Él tiene que llevarse la fama de lo que yo he conseguido. Darle la gloria a Dios significa hacerlo famoso a Él. Es más simple de lo que nosotros pensamos, pero es más difícil cuando me ascendieron en el trabajo, cuando saqué 100 en el examen, cuando me ofrecieron otro trabajo. Haz por mis cualidades. Una vez más, hermanos, Pablo le dice a los corintios: ¿qué tienen ustedes que no han recibido? Todo hemos recibido del Señor. Y así como todo lo hemos recibido, cuando nos vayamos, ¿qué vamos a llevar? Nada. Así como vos se acercó a Ruth, Cristo se puede acercar hoy día a tu vida. Esta es, hermanos, la historia de los pecadores que fueron redimidos, comprados y heredarán todas las riquezas. Esa es la iglesia y todos los miembros que conforman esa iglesia. Así como Ruth encontró gracia de parte de vos, en estos momentos donde tú estás puedes encontrar gracia de parte de Jesús. Sé sincero como yo un día lo fui. Señor, quiero conocerte. Si tú eres real, muéstrate. Y a la siguiente semana me llegó una Biblia. Y ahora yo con 5 años, 6 años de cristiano, yo puedo ver: ok, Señor, estamos en Isaías todavía. Que el Señor nos ayude. Y si tú sientes que Dios está mostrando su gracia en tu corazón y en tu vida, oremos. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú eres bueno con nosotros. Nos recuerdas que tú nos compraste, Señor, con aprecio de sangre y aprecio de la muerte de Jesús. Él es nuestro verdadero Redentor, Él es nuestro Goel. Él es quien nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado, de nuestros deseos egoístas, de nuestros deseos egocéntricos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque no merecíamos que tú te fijes en nosotros, pero por tu gracia y por tu gracia no hemos sido consumidos, Señor.
por el amor, por el gran amor a tu nombre, Señor. Nos has otorgado misericordia. No nos has matado como mataste a Kelión, Malón y Elimelech. Si estamos aquí es porque aún tenemos el propósito de mostrar tu gloria donde tú quieras que la mostremos. Así que ayúdanos, Señor, a recordar que ya no somos esclavos del temor, del miedo, del pecado. Ahora somos llamados hijos tuyos por pura gracia, sin ningún mérito, pues no tenemos nada que no hemos recibido. Todo es tuyo, para ti, por ti y de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.